¿Sabías que una sola pregunta nacida del egoísmo puede robarte años de paz sin que te des cuenta? Cuando se llega a cierta edad, no es el cuerpo el que más pesa, sino el juicio escondido detrás de palabras dulces y sonrisas que fingen ternura. Y si el corazón no permanece vigilante, se corre el riesgo de entregar la serenidad del alma a quienes no comprenden su valor. Has caminado más de 6 décadas sobre esta tierra bajo la mirada de Dios. Has resistido tormentas, abrazado pérdidas, enfrentado decisiones dolorosas. Y sin embargo, aún hay preguntas que te dejan en silencio. Ya sabes cuáles son. Con el paso del tiempo, el Espíritu enseña a discernir. Aquello que parecía charla inocente hoy, revela su astucia como la serpiente en el jardín. Ya no te miran como hijo amado del Padre, sino como carga, como alguien que ya cumplió su misión y ahora debe rendir cuentas por cada moneda, por cada memoria, por cada elección. Lo que hiere no es la pregunta, sino la intención escondida en su sombra. Como lo dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. No importa lo que respondas, siempre habrá quien juzgue, quien manipule o quien busque rebajarte. ¿Te ha pasado? Entonces escucha, porque esta palabra es para ti. Pero hay un escudo que puede protegerte. En esta etapa, lo que antes llamábamos frialdad, se convierte en templanza. No se trata de endurecer el corazón, sino de afirmarse en la verdad. No todo merece una respuesta. El Señor mismo enmudeció ante Herodes, y ese silencio fue su mayor declaración. Hoy quiero mostrarte algo que puede devolverte la paz. 7 preguntas que ya no deberías responder. Porque tu historia no es munición ajena, ni tu paz es moneda de trueque. Permanece conmigo hasta el final. Tal vez una sola de estas luces te libere del peso que has llevado en silencio durante años. La primera pregunta, ¿cuánto dinero tienes? A simple vista suena inofensiva, camuflada entre risas y sobremesas, como si hablar de bienes fuera tan natural como hablar del clima. ¿Cómo vas con el dinero? ¿Te alcanza tu jubilación? ¿Has logrado ahorrar algo? Pero tú y yo sabemos que esas palabras no son neutras. Quien ha vivido lo suficiente percibe otro tono en ellas. Al principio parecen una invitación al diálogo, una forma de compartir que a pesar de las heridas uno ha logrado sostenerse. Pero basta con responder una sola vez para entender que la respuesta despierta otra cosa. Expectativa. Cuando alguien nota que te va bien, algo cambia. Empiezan a aparecer más seguido. Te cuentan sus problemas, te piden consejo, pero muchas veces, bajo la máscara de la conversación, se esconde una esperanza. Quizá pueda ayudarme. Y sí, deseas ayudar, porque sabes lo que cuesta levantarse cada mañana, porque conoces el rostro amargo de la escasez. Pero una cosa es dar por amor, y otra muy distinta es sentirse obligado a ceder por presión. El corazón generoso agrada a Dios, pero no el que da con tristeza o por necesidad. Según a Corintios 9:7, la mente del mundo tiende a proyectar sobre quién tiene más, la figura del proveedor, del que debe dar siempre, como si la abundancia trajera consigo una deuda perpetua. Y así comienzan los pedidos sin medida. Primero un favor, luego un pequeño préstamo, más tarde un compromiso. Y si no colocas límites, llega el momento en que decir no te hace sentir culpable como si el error fuera tuyo. Pero no estás fallando, te estás guardando. Porque tu dinero no es solo dinero, es la huella de cada amanecer en que te levantaste sin fuerza, pero con fidelidad. Es cada noche en vela cuidando lo poco que tenías. Es cada renuncia silenciosa que hiciste por amor. ¿Por qué habrías de exponerlo como si no tuviera precio? ¿Por qué deberías justificarlo como si fuera de todos? En una meditación íntima, Papa Loen recordó que lo que Dios ha confiado al alma madura no es para que sea drenada por los demás, sino para que sepa discernir cuándo dar y cuándo proteger. Porque incluso el Señor, que dio todo en la cruz, elegía con cuidado a quién confiar sus perlas. Como enseña el Evangelio, no den lo santo a los perros ni echen sus perlas a los cerdos. Mateo 7:6. Así también tu historia merece ser custodiada, tu paz resguardada. Porque pobre no es el que tiene poco, sino el que siempre quiere más y nunca agradece lo que tiene. Y tú ya has entregado mucho. Ahora es tiempo de cuidar lo que el cielo te concedió. Y en no pocas ocasiones quienes más demandan no son los necesitados, sino aquellos que han olvidado el límite sagrado del prójimo, que traspasan sin escrúpulos los umbrales del alma ajena. Preguntar cuánto posees no es un acto inocente, es hurgar donde solo Dios debería mirar. No se trata de números, sino de caminos recorridos,
de pruebas vividas y de cicatrices que han forjado la fe. Quien comparte lo íntimo sin discernimiento no lo hace por debilidad, sino por una generosidad que a menudo no es comprendida ni valorada. Algunos se acercan con ternura verdadera, otros convierten lo recibido en materia de murmuración, y no faltan quienes juzgan lo que no comprenden, como si el juicio perteneciera al hombre y no al Señor. En tales casos no hace falta justificarse ni callar la verdad, pero sí guardar silencio sabio. Basta con una sonrisa discreta, un «ni yo lo comprendo del todo» o un «lo necesario para estar en paz». Eso no es frialdad, es prudencia inspirada por el Espíritu. Es alzar un muro invisible que resguarda el templo del corazón, allí donde habita la paz que no proviene del mundo. Porque la verdadera paz, como recuerda el Señor en Juan 14:27, no es como la da el mundo. Y en el ocaso de la vida, este discernimiento no nace de la desconfianza, sino de la sabiduría que da el tiempo. Callar a veces es amar la propia dignidad, como enseñaba Papa Loen en sus meditaciones sobre la discreción del alma justa. Luego viene otra pregunta envuelta en sonrisas o en frases que aparentan ternura. ¿A quién le dejarás tu dinero? El calendario avanza y las voces se repiten, pero quien observa con el corazón iluminado por la palabra, pronto advierte que no toda pregunta nace del amor. Algunas se gestan en el cálculo. ¿Has escuchado quizás a hijos, nietos, conocidos o vecinos lanzarla como si fuese un juego? Pero su raíz no está en el afecto, sino en la codicia. Cuando repartas, acuérdate de mí. Dicen con una sonrisa que intenta disfrazar la intención, y tú respondes con cortesía, aunque por dentro reconoces la inquietud, porque no brota del espíritu sino del deseo de poseer. Allí es donde comienza la violencia invisible, la manipulación disfrazada de cariño. El que se cree heredero modifica su trato, aparece con llamadas y gestos que antes no tenía, pero no por amor a ti, sino al legado que supone recibir. Si luego no está en tus planes, su afecto desaparece como el humo. ¿Te es familiar esta escena? Recuerdo el testimonio de un anciano llamado Leopoldo, que a sus 72 años, tras años de viudez, quiso dejar parte de sus bienes a una vecina que lo había cuidado, sin pedir nada a cambio. Cuando su familia se enteró, vinieron las críticas, los reproches, las acusaciones. ¿Cómo se te ocurre dejarle algo a alguien que no es de tu sangre?, le decían. Pero él confesó con una paz desgarradora. Durante años nadie se preocupó por mí, ni una llamada, ni una visita, pero bastó con que escucharan la palabra herencia, para que todos volvieran, no por mí, sino por lo que pensaban obtener. Esta confesión, respaldada también por estudios sobre relaciones familiares, revela una herida silenciosa. El deseo de heredar distorsiona el vínculo. Quien nunca mostró afecto aparece con sonrisas planificadas, pero esas palabras dulces no brotan del amor, sino de la estrategia. Y cuando las expectativas no se cumplen, llega la decepción, luego la rabia, y al final el abandono. Por eso, en estos asuntos del alma y del legado, no debe regir el deseo ajeno, sino la voz de Dios. Como dice la Escritura en Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tu herencia, sea mucha o poca, no debe usarse como moneda para comprar afectos, ni como lazo para manipular. Es semilla para el bien, no instrumento de control. Como el sembrador que no mira el rostro del que recibe, sino que confía en la tierra fértil, así debe actuar quien sabe que su mayor tesoro no está en lo que deja, sino en lo que ha vivido con integridad ante los ojos de Dios. Debe ser el reflejo de tu fe, de tu gratitud hacia Dios, de tu deseo profundo de dejar una huella que trascienda tu paso por esta tierra. No se trata simplemente de bienes, sino del testimonio que dejas como hijo de Dios. Así que, si alguien te pregunta, ¿y a quién le vas a dejar tu dinero?, recuerda que no estás obligado a responder. No necesitas justificar tus decisiones, ni apagar las inquietudes de otros. Puedes responder con serenidad como quien sabe que su vida está en manos del Señor. Eso lo decidiré cuando llegue el momento. Prefiero no hablar de eso y seguir mi camino, porque cada vez que sometes tu paz a una pregunta nacida del interés y no del amor, entregas un fragmento de tu serenidad, y a cierta edad, la paz es un tesoro. Como está escrito, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Tu herencia más valiosa no está en lo material, sino en la fidelidad con que has vivido la voluntad del Padre, en el amor que has ofrecido sin doblez, en la coherencia con que has elegido a quien amar, sin ceder a las presiones del mundo,
Aquellos que verdaderamente te aman no necesitan herencias para permanecer a tu lado. Otra pregunta que golpea el corazón: ¿por qué tus hijos no te visitan con más frecuencia? No todas las preguntas pretenden herir, pero aún así pueden doler. No tanto por lo que dicen, sino por lo que despiertan en lo más íntimo. Esta es una de esas preguntas. ¿Y tus hijos? ¿No vienen a verte seguido? A simple vista parece una curiosidad sin importancia, un comentario casual, pero si ya estás en esa etapa donde el silencio pesa más, sabes que esta pregunta no es inocente. Es una flecha, a veces directa, otras disfrazada de preocupación. Cuando la escuchas, tu alma comienza a preguntarse: ¿fallé como padre? ¿Fui demasiado exigente? ¿Hice algo que los alejó? Ese comentario, aunque breve, se convierte en un juicio que permanece en tu interior, incluso después de que quien lo dijo se haya ido. Pero hay algo que debes recordar. El amor no siempre se manifiesta como esperamos. La ausencia no equivale al abandono. La vida avanza, los hijos crecen, construyen sus propias rutinas, sus propios mundos, y a veces, sin querer, los lazos se enfrían. No porque no te amen, sino porque el ritmo del mundo los consume. Como dice la Escritura, todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Aún así, tú no debes justificarte. Las relaciones familiares son terreno sagrado, íntimo, único. Nadie más ha recorrido tu camino. Nadie ha sentido tus silencios, ni ha conocido tus sacrificios. Nadie ha caminado en tus pasos. Si alguien te lanza esa pregunta con juicio, puedes responder sin inquietarte: cada quien lleva su vida y yo la mía. O simplemente decir: a veces el amor no se ve, pero permanece. Y cambiar de conversación. No tienes que explicarte. El Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. Muchas veces no sufrimos por lo que vivimos, sino por lo que otros nos hacen creer que deberíamos estar viviendo. Es una carga que no proviene del Espíritu Santo, sino del juicio humano. Es una culpa que no nace de la conciencia, sino de las expectativas de otros. Te hablaré de Dolores, una mujer de 70 años, madre de 3 hijos adultos, cada uno con su camino. Sé que me quieren, decía, pero pasan semanas sin que me llamen. Y cuando alguien le preguntaba por ellos, sentía una vergüenza que no comprendía. Esa vergüenza no era suya, era el reflejo de los ojos ajenos. Un día decidió cambiar. En vez de explicarse, dijo con firmeza: estoy bien, ellos hacen su vida, yo la mía. Y eso también está bien. ¿Qué ocurrió entonces? Se liberó porque recuperó su voz. Y tú también puedes hacerlo. No pidas perdón, no des explicaciones. Tu historia es tuya. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, según los Corintios 3:17. Ninguno tiene derecho a juzgar lo que solo Dios conoce en plenitud. Cuarta pregunta: ¿cuántos años tienes realmente? Puede parecer una consulta trivial, como esas que surgen al compartir un café, pero detrás de ella muchas veces se esconde una trampa disfrazada de cortesía. Se pregunta cuántos años tienes, no para conocerte, sino para colocarte dentro de una caja con límites definidos por otros. A partir de ahí se tejen prejuicios como que ya es tarde para aprender, que tu tiempo de contribuir terminó, que debes retirarte del camino. Pero lo más doloroso no es que lo digan los demás, sino que tú lo creas. La palabra de Dios no mide al hombre por la edad, sino por la fe y la obediencia. Abraham recibió la promesa cuando ya era anciano. Moisés fue llamado a liberar a su pueblo cuando tenía 80 años. En el Evangelio, según San Lucas, está escrito sobre la profetisa Ana, una viuda de 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. La vejez no fue obstáculo para ser instrumento de Dios. La Escritura confirma que Mon Mosén, aún en la vejez, darán fruto. Salmo 92:15, el verdadero desgaste no lo produce el tiempo, sino el permitir que ese número borre tu identidad en Cristo. Cuando permites que el juicio ajeno te defina, empañas la visión que Dios tiene de ti. El desprecio hacia los mayores puede ser sutil, pero cala profundo. Basta una palabra para herir, una mirada de condescendencia para apagar el ánimo. Ahí es donde el cristiano debe recordar su dignidad como hijo de Dios. No eres un número, eres voluntad redimida. Eres historia viva de decisiones, caídas y levantamientos por la gracia. Como enseña San Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. El tiempo no te envejece. Te envejece abandonar la esperanza, rehusar el aprendizaje, dejar de maravillarte con la creación de Dios.
Conocí el testimonio de Eugenia, una mujer de 79 años que, tras décadas de entrega al hogar y al trabajo, decidió aprender a nadar. Siempre lo había postergado. Un día, ya jubilada, se inscribió en clases. Algunos la miraron con asombro, incluso con burla. ¿A tu edad?, le dijeron. Pero ella, con la serenidad de quien camina con Dios, respondió: si no lo hago. ¿Ahora cuándo? Hoy nada 2 veces por semana, duerme mejor, se siente con más energía, pero lo más importante es que recuperó el gozo. No fue el agua, fue su determinación iluminada por el Espíritu Santo. Eso debes recordar cada vez que intenten encasillarte. Puedes sonreír o guardar silencio y seguir con la frente en alto. No tienes que justificar tus sueños. El Evangelio no impone límite de edad para la conversión ni para el amor. Nuestro Señor dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida abundante no se reduce con los años. No estás en decadencia, estás en plenitud de historia. Has llegado hasta aquí, has amado, perdido, reído, orado y resistido. Eso vale más que cualquier número. Por eso, si te preguntan la edad, no te sientas obligado a explicarte. Eres lo que has hecho con tu vida, no la cantidad de años. Mientras vivas con propósito y con Dios, eres protagonista de tu historia. Quinta pregunta. ¿Estás saliendo con alguien? Puede parecer una pregunta inofensiva como parte de una conversación cordial, pero muchas veces esconde un juicio. Si respondes que sí, te interrogan con escepticismo. Si dices que no, te compadecen. En ambos casos, pareciera que necesitas justificar tu vida afectiva como si necesitaras aprobación humana. Pero aquí es donde se alza la verdad de la fe. Vivir en la madurez sin pareja no es fracaso. San Pablo, en su carta a los Corintios, exhorta diciendo: el que está sin casarse se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La soledad elegida puede ser un camino de paz, de oración y entrega, no de tristeza. Es autonomía espiritual. Del mismo modo, iniciar una nueva relación no es traición al pasado, es apertura al don del amor que aún permanece encendido. Hay quienes, tras una vida de entrega, sienten que aún pueden amar. Eso no es desesperación, es valentía, como la de Ruth, que tras la pérdida decidió caminar con Noemí y abrirse a un nuevo amor bendecido por Dios. Muchos descubren en la madurez nuevas formas de amar, más puras, más sinceras. Algunos se enamoran, otros profundizan en amistades santas, otros deciden consagrarse más intensamente al Señor. No hay edad para amar, ni para elegir el camino del corazón, siempre que éste esté unido a la voluntad divina. El juicio de los hombres no pesa ante los ojos de Dios. Él mira el corazón, no el estado civil. Todas esas decisiones pueden ser comprendidas a la luz de la libertad que Dios nos concede. El amor no tiene un único molde, pues fue Dios mismo quien sembró en el corazón humano la capacidad de amar de múltiples maneras. Sin embargo, en muchas ocasiones, el juicio del mundo oprime el alma y la encierra en papeles estereotipados. A los ancianos, por ejemplo, se les impone con sutileza la imagen de ser solo abuelos, como si su interior ya no tuviera valor. Pero el Espíritu Santo no se retira al llegar la vejez. El alma sigue sintiendo, deseando, soñando, porque el corazón del hombre piensa su camino. Mas Jehová endereza sus pasos, y, como enseñó Cristo, no podéis servir a 2 señores, no porque uno sea más amable, sino porque el alma debe estar sometida únicamente al Señor. En la vejez no se necesita justificar los sentimientos, pues la dignidad del amor no conoce de edades. Recordamos el testimonio de Ernesto, viudo a los 72 años, quien tras largos años de silencio interior conoció a Marta en un círculo de lectura. Hablaban primero de libros, luego de la vida, después de las ausencias, y un día cualquiera, sin planearlo, caminaron de la mano bajo la sombra de los árboles. Cuando Ernesto compartió aquel momento con su hija, recibió una respuesta hiriente. «Papá, ya no necesitas eso, estás muy mayor para esas cosas». Aquellas palabras lo dejaron en silencio, y el demonio de la duda tocó a su puerta. Pero como el Espíritu de Dios obra en la memoria del corazón, volvió a vivir interiormente una promesa hecha a su esposa antes de que ella partiera. «Si un día me adelanto, prométeme que seguirás viviendo, que no cerrarás tu corazón, que seguirás sonriendo». En aquel instante, Ernesto comprendió que no debía excusarse por vivir un nuevo afecto. No se trataba de defender una relación, sino de custodiar el don de estar verdaderamente vivo. Nadie tiene autoridad sobre el modo en que uno expresa el amor recibido de Dios. Nadie puede definir con quién ni cuándo ha de compartirse el afecto.
Si decides caminar al lado de alguien, hazlo con alegría y sin culpa. Si estás solo, hazlo con nobleza y sin tristeza. Y si alguien, movido por la curiosidad o la indiscreción, pregunta si estás con alguien, no estás obligado a responder. Puedes decir que estás en un tiempo de reencuentro contigo mismo, que estás cultivando la paz interior, que estás aprendiendo a caminar en la compañía de Dios, porque no hay una forma única de envejecer, sino maneras auténticas de hacerlo, conforme a la gracia que Dios derrama en cada etapa de la vida. Y tienes de derecho a elegir la tuya, no para satisfacer expectativas humanas, sino porque la vida que se te ha concedido sigue siendo un don, y como tal, mereces ser vivida plenamente. Sexta cuestión. ¿Por qué no ayudas más? Tal vez esta pregunta haya llegado disfrazada de broma o cariño, o incluso de reproche. Ahora que estás jubilado, muchos piensan que podrías hacer más en casa, cuidar de los nietos, acompañar a tu hermano al médico, encargarte de esto o de aquello. Lo dicen como si tu tiempo ya no te perteneciera, como si tu etapa actual implicara una disponibilidad total y perpetua. Pero pocos se preguntan si estás disponible para ti, para lo que Dios quiere de ti ahora. Es momento de hablar con claridad. Tener más años no te convierte en propiedad de nadie. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija. Lucas 8:16. Tampoco tu luz debe apagarse por las exigencias ajenas. Sí, se ayuda cuando se puede y cuando el corazón lo permite. Pero otra cosa es que se dé por hecho, como si tu tiempo no valiera, como si tu descanso no tuviera importancia, como si la vejez fuera solo una herramienta al servicio de los demás. Y eso cansa, porque detrás de esa exigencia muchas veces vienen aquellos a quienes más amas, lo cual lo hace más difícil, más doloroso. Pero pesa porque encierra una expectativa silenciosa de que sigas dando, aunque tus fuerzas ya no sean las mismas. Y tú ya diste tu juventud construyendo, criando, sosteniendo, resolviendo. Ofreciste tus días, tus noches, tus sueños, tus silencios. Y justo ahora, cuando podrías disfrutar del susurro de la oración, del consuelo de la palabra, de la presencia del Espíritu, alguien vuelve a tocar a tu puerta para pedir más, como si nunca fuera suficiente, como si no tuvieras derecho, por primera vez, a priorizarte. Pero recuerda las palabras del Maestro: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. La vejez no es un estorbo, es una estación sagrada en la que Dios también habla, consuela y actúa, y tú tienes derecho a escucharle con paz. Aquí es donde la sabiduría cristiana resplandece con claridad. El Señor Jesús enseñó que tú sí seas sí y tú no, no. Mateo 5:37. No estamos llamados a responder a las expectativas del mundo, sino a seguir la voluntad de Dios en nuestra conciencia recta. El alma humana no fue creada para ser esclava del juicio ajeno, sino para glorificar a Dios a través de la verdad vivida con fidelidad. Si servir al prójimo te enriquece espiritualmente, es un acto de caridad. Pero si ese servicio nace de la culpa, del temor o del deseo de agradar a los hombres, entonces no es amor, es esclavitud interior. Incluso los estudios del comportamiento humano reconocen esa tendencia del corazón herido que dice sí por temor a ser rechazado. Pero el discípulo de Cristo no vive de la aprobación del mundo, sino de la mirada del Padre. A veces damos tanto que nos desgastamos, pero olvidamos que también el Señor descansó. Siempre disponibles para todos, menos para nosotros mismos, terminamos quebrados por dentro. Aprender a decir no es egoísmo. Es custodiar el templo que Dios ha confiado, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Piensa en Rosa, una mujer de 69 años. Toda su vida la pasó sirviendo. Fue enfermera, madre sola de 2 hijos. Cuidó a su madre anciana por casi una década, incluso después de retirarse. Siguió entregándose, ayudando a sus nietos, cocinando para los vecinos, participando en su parroquia, hasta que un día su cuerpo dijo, basta, y su alma también. Las heridas más profundas eran espirituales. Nunca aprendió a decir que no, porque creía que su valor estaba en hacer. Entre lágrimas confesó que un día entendió que también merecía ser cuidada, y que esa misión le correspondía a ella misma. Desde entonces Rosa no dejó de ayudar, pero lo hizo con libertad, cuando podía, sin sentirse culpable. Empezó a regalarse tiempo, a cuidar su salud, a descansar, a reencontrarse con lo que le daba paz. Su vida cambió. La caridad que nace de un corazón en equilibrio es fecunda, pero la que nace del miedo termina vaciándonos.
En esta etapa de la vida, el corazón es el que tiene que ser cuidado, y el corazón es el que tiene que ser cuidado. Y si no lo comprenden, quizás lo hagan cuando hayan caminado por senderos tan duros como los tuyos. Ahora bien, a veces llega la séptima pregunta: ¿por qué no te das más de ti? ¿Por qué no te da más de ti? Puede sonar como un juego, como una curiosidad, o puede caer con el peso de un juicio velado, pero rara vez es inocente. Detrás de esa pregunta suele haber más ganas de medir que de comprender. No buscan conocer tu alma, sino etiquetarla. Quieren una historia que murmurar, una herida que exponer, una página oscura que definir. Y cuando se ha vivido tanto, lo último que uno necesita es que remuevan dolores ya ofrecidos al Señor. Sí, cometiste errores, como todos, porque la vida no vino con advertencias, porque caminar este mundo es un aprendizaje continuo. Lo dijo San Pablo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, 2 Corintios 4:7. A veces navegamos sin mapa, guiados solo por la esperanza, y sin embargo, aquí estamos. Lo que dolió, lo que se quebró, ya fue llorado, perdonado, ofrecido. Y si hubo reconciliación, empezó en el corazón. Contar esa parte de ti es entregarle a otro el poder de definirte por una sombra, pero tú eres mucho más. Eres criatura de Dios, redimida por la sangre de Cristo. No hay teología que abarque toda la historia de un alma, pero el juicio humano tiende a reducir lo sagrado a lo más ruidoso, y casi siempre eso es lo que pesa. Todo lo bueno que hiciste puede ser olvidado si alguien decide mirarte solo desde la herida, y eso no es justo. Tu historia no es un escaparate, es tu santuario, tu tierra prometida. Tú decides qué revelar y qué custodiar. Don Elías tenía 74 años cuando lo conocí, un hombre sereno, de palabra medida, respetado por muchos. Pero llevaba un peso que no todos veían. Cuando era joven, una discusión con su padre lo separó durante años. Cuando quiso reconciliarse, el tiempo ya se había agotado. Su padre había partido de este mundo. Un día, alguien sin malicia aparente le preguntó: ¿de qué te arrepientes más? Él sonrió con la nostalgia de quien ha cargado una cruz invisible y respondió: de no haber dicho ciertas cosas a tiempo, pero aprendí que el perdón comienza en el corazón, y cambió el rumbo de la charla con la serenidad de quien ha comprendido la misericordia. Luego, en un espacio de mayor confianza, confesó: no escondo mi pasado, pero tampoco lo exhibo. Ya lo habité, ya lo entregué a la gracia. Ahora me corresponde vivir en paz. Y tenía razón, pues muchos no comprenden que hablar del pasado no siempre sana. A veces es como abrir llagas con manos ajenas. En cierta edad, el alma necesita el silencio que elige sabiamente. Como dice el libro de Eclesiastes, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Eclesiastes 3:7. Dios no nos llama a escarbar en heridas cerradas, sino a vivir redimidos. Lo que recordamos, lo que repetimos, lo que elegimos revivir, influye en cómo moramos el presente. Entonces, ¿qué hacer cuando alguien quiere conocer tu peor error? No te defiendas, no expliques, no confieses. Responde con una sonrisa serena: he vivido muchas cosas. Hoy prefiero enfocarme en las que me edifican. O suéltalo con un suspiro de gracia. Eso solo se lo cuento al cielo. Él escucha sin juzgar, porque no todo debe ser revelado y mucho menos diseccionado. Tu historia no le pertenece al mundo. Tu silencio no es fuga, es escudo de dignidad. No lo olvides, no eres lo peor que hiciste. Eres todo lo que atravesaste con la ayuda de Dios para llegar aquí. Y eso no necesita justificación. Para que estas reflexiones no se disipen, es mejor anclarlas en un relato. Los recuerdos se arraigan mejor en las parábolas. Escucha. En un bosque apartado, donde el viento susurraba a los árboles y las estaciones eran pinceles de Dios, vivía un búho anciano. Sus plumas plateadas hablaban de noches en vela bajo la luna. No siempre fue sabio. En su juventud era curioso, deseoso de agradar. Respondía a todo. Hablaba de sus miedos, de sus caídas, de sus gozos. Pensaba que abrir el alma era señal de nobleza, pero con los años comprendió que no todas las puertas merecen ser abiertas. Una ardilla le preguntó cuánto almacenaba. Al día siguiente, media docena de roedores le exigían lo mismo. Un zorro quiso saber a quién dejaría su nido. Al no figurar en la lista, empezó a sembrar sospechas. Una tortuga insinuó que su cría lo evitaba. El búho cargó con una culpa que no era suya. Le preguntaron su edad y comenzaron a tratarlo como si fuera frágil. Le preguntaron por su soledad y, sin importar la respuesta, siempre hallaban un juicio.
hasta que una serpiente, con voz suave, le dijo: «Viejo amigo, ¿cuál fue tu mayor error?». El búho guardó silencio. Recordó lo que había sepultado con oración y lágrimas, y entonces comprendió. Cada respuesta había sido una puerta abierta y algunos entraban con los pies manchados de mundo. Esa noche trepó al árbol más alto, contempló la luna en oración silenciosa y comprendió. Comprendió que no todo debe responderse, que el silencio es dignidad, que hablar con quien no valora tus palabras es desperdiciar el don de la palabra que Dios nos dio. Desde ese día el búho cambió. Escuchaba así, observaba así, pero ya no respondía a todo. Si le preguntaban cuánto tenía, sonreía. Si querían saber su testamento, cambiaba el tema. Si indagaban sobre sus heridas, alzaba el vuelo y desaparecía entre las estrellas. El bosque murmuraba: «El búho ya no es el mismo». Pero en realidad no se volvió distante, se volvió libre, y aquellos pocos que verdaderamente llegaron a conocerlo, sabían que en su silencio moraba más compasión que en 1000 discursos. Con el paso de las estaciones, los demás animales del bosque comenzaron a seguir su ejemplo. La ardilla dejó de buscar excusas. El zorro ya no metía la nariz donde no debía. Porque cuando el corazón ha sido tocado por la verdad, ya no desea el ruido, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Incluso la serpiente comenzó a intuir que no todo silencio es señal de engaño, porque finalmente la creación, en su quietud, descubrió una verdad que no se aprende por el estudio más humano, sino por la luz del espíritu. Hay preguntas que no brotan del amor, sino de la codicia, del ansia, de dominio. Y hay respuestas que, al salir de los labios, sellan destinos, como palabras dichas ante Dios. El anciano búho, criatura del bosque, partió una noche fría, en paz, mientras reposaba sobre las ramas que siempre le brindaron cobijo. No dejó discursos, pero su partida habló con más elocuencia que cualquier voz, porque hay palabras que sanan, ciertamente, pero también hay silencios que protegen el alma. El hombre de fe ha de aprender a discernir cuándo hablar y cuándo callar, tal como está escrito: «El que guarda su lengua protege su alma». Proverbios 21:23. No olvides esto. En el tramo maduro de la vida no es necesario justificar lo que otros no han vivido, ni defender aquello que el Señor mismo ha permitido para tu santificación. Tu camino ha sido tejido con gracia, y cada paso, cada caída, cada victoria pesa más que cualquier juicio ajeno. Tu paz interior, don del Espíritu Santo, vale más que la comprensión de los hombres. Hoy meditamos sobre esas preguntas disfrazadas de cortesía, pero que buscan invadir el santuario de tu intimidad. Interrogantes que generan angustia, que reabren heridas, que solo la misericordia pudo cerrar, que pretenden valorar tu existencia con medidas ajenas al reino de Dios. Y hemos comprendido, a la luz de la fe, que el silencio no es frialdad, sino madurez espiritual, como cuando María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:19. El silencio elegido es custodio de la paz que solo Cristo da, no como la da el mundo, porque en esta etapa de tu existencia no has sido llamado a dar cuentas ante los hombres, sino a vivir con integridad ante Dios, a caminar en la luz, a decidir con caridad y firmeza a quién permites entrar en tu morada interior y a quién dejas a la puerta sin rencor, pero con discernimiento. El silencio, cuando nace del juicio prudente, no es ausencia, es una presencia firme, es tu modo de proclamar: «Esta vida me ha sido dada por Dios, y Él es su único juez». Y cada vez que eliges no entrar en el juego de explicaciones vacías, estás trazando la frontera de tu dignidad, reafirmando el derecho a ser como el Señor te ha moldeado. Ya no necesitas rendir cuentas por tu edad, tu historia, tu economía o tus decisiones. Has entregado suficiente, y si en algún instante la duda te asalta, recuerda que es como si un amigo fiel, un ángel quizá, te recordara que no estás siendo duro, estás siendo fiel a tu verdad, a la verdad que Dios ha sembrado en ti. Te animo, en el nombre de aquel que es camino, verdad y vida, a seguir cultivando esa sabiduría que no se aprende en libros, sino en la escuela del tiempo y la cruz, a elegir el silencio cuando sea prudente, a edificar desde hoy una existencia más liviana, sin cargas que no son tuyas, sin preguntas que hieren, sin sombras ajenas. Y si estas palabras han tocado algo dentro de ti, acompáñanos en esta senda de profundidad, de calma y de verdadera libertad, donde el alma respira en Dios. Y si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase: «Mi silencio protege mi paz». Así sabré que no caminas solo,
que somos hermanos en una vida más fuerte, más sabia y más plena en Cristo. A partir de los 55 años hay verdades que deben guardarse en el silencio sagrado del alma, como el arca que custodia los misterios de Dios. ¿Te has preguntado cuáles son esas verdades? Con los años, el don del discernimiento se convierte en una gracia que permite distinguir lo que edifica del alma de lo que, al ser revelado sin prudencia, puede herir o desordenar. La verdadera sabiduría no consiste en decirlo todo, sino en saber qué debe callarse para honrar la paz que viene del Espíritu. Quien ha vivido mucho y ha caminado en la fe, sabe que hay silencios que no son vacíos, sino plenitud. Hoy, en espíritu de oración, se ofrece una reflexión sobre 9 aspectos de la vida que, si estás entre los 55 y los 75 años, convendría mantener en la intimidad del corazón, para comprender por qué se cuenta una historia que ilumina. En una aldea alejada del bullicio del mundo, vivía un anciano cuya vida era un testimonio silencioso de gracia y equilibrio. No era un hombre de discursos extensos, pero cuando hablaba, su voz tenía la fuerza de una oración dicha desde la verdad. Un día, un joven confundido por el torbellino de sus propias dudas, se le acercó buscando orientación. «Maestro», dijo con respeto, «has vivido muchos años y todos aquí te respetan. ¿Cuál es el secreto para vivir con tanta paz?» El anciano lo miró con mansedumbre, como un padre que comprende el dolor no dicho de su hijo, y con un gesto suave lo invitó a sentarse bajo la sombra de un árbol. Contempló el horizonte unos instantes, como quien busca en lo alto la luz para responder con justicia. Ahora que hemos sido testigos de la enseñanza de este siervo de Dios, es tiempo de que tú también mires dentro de ti. ¿Has estado exponiendo aspectos de tu vida que deberías haber entregado en silencio al Señor? A continuación, meditaremos sobre 9 realidades que si tienes entre 55 y 75 años no deberías compartir con nadie. Créeme, cada una de ellas puede influir profundamente en tu paz y fortaleza espiritual. Deja un comentario diciendo, «Mi sabiduría está en mi silencio». Y no olvides apoyar este contenido y unirte para seguir recibiendo orientación que alimente tu alma. 1. Tu dinero. La primera realidad que conviene guardar en el corazón es tu situación económica. No es sabio revelar detalles sobre tus bienes, ingresos o ahorros. La palabra nos enseña. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. A medida que envejecemos buscamos seguridad, pero esa seguridad no está en las riquezas, sino en la providencia divina. Hablar abiertamente de lo que se tiene puede sembrar en otros expectativas humanas, envidias e incluso tentaciones. Aun si lo haces sin intención de presumir, puedes convertirte en objeto de aprovechamiento o sospecha. Parientes, amistades o simples conocidos podrían empezar a verte como una fuente de ayuda material, y esto transforma la percepción que tienen de ti. A los ojos de Dios, no vales por lo que posees, sino por la forma en que ejerces la caridad, la humildad y el desprendimiento. Mantener la discreción respecto al dinero protege no solo tus relaciones, sino también tu paz interior. Cuando callas sobre tus bienes, haces espacio para confiar más en la providencia y menos en el cálculo humano. Recuerda que el Señor ve en lo secreto y recompensa en lo secreto. 2. Tu edad. Ahora toquemos una realidad natural pero sensible, la edad. Todos los días están contados por el Creador. Y cada año es un montón. Sin embargo, hablar constantemente de los años vividos puede alterar la forma en que los demás te ven. Cuando insistes demasiado en tu edad, permites que el mundo comience a encasillarte. Algunos, incluso sin mala intención, podrían tratarte con condescendencia, como si fueras menos capaz o más frágil. Pero recuerda lo que dice el Salmo: el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto. Salmo 92, 13-15. La edad no es una carga, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Por eso no permitas que te definan por los años, sino por la misericordia que esos años han producido. Guardar silencio sobre tu edad no es negarla, sino protegerte de la superficialidad de quienes solo ven la envoltura y no el alma. Pero lo más grave no es solo cómo los demás te perciben, sino cómo comienzas a verte a ti mismo a través de los ojos del mundo, perdiendo la visión que Dios tiene de ti. Si en tu interior repites que la edad es un obstáculo, acabarás creyéndolo y vivirás como si lo fuera, pero la verdad revelada por el Creador es distinta. La edad no define tu dignidad ni tu valor,
porque el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Prena Samuel 16:7. Lo que verdaderamente importa es cómo decides consagrar cada día al Señor, cómo haces rendir los talentos que has acumulado con los años. Has recibido sabiduría, pruebas y consuelos, y eso tiene peso eterno. En vez de mirar atrás contando los años que pasaron, contempla lo que aún puedes ofrecer al reino de Dios. El tiempo pasa, sí, pero no limita al alma que confía. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Está en tus manos la disposición con la que enfrentas cada jornada y las elecciones que haces a la luz del Evangelio. 3 secretos familiares. Cada familia guarda en su seno una historia única tejida por la providencia. Algunos recuerdos están llenos de gozo, cantos y abrazos que reflejan la alegría del hogar cristiano, pero también existen heridas, silencios, desacuerdos que no siempre hallaron reconciliación, y eso en la fragilidad humana es comprensible. No todo está llamado a hacerse público, especialmente lo que pertenece a la intimidad de la vida doméstica. Hablar sin discernimiento de las penas del hogar o divulgar secretos que no son tuyos puede traer dolor. ¿Cuántas veces una palabra dicha sin caridad ha reabierto heridas, sembrado vergüenza o creado divisiones? Lo que parece una charla inofensiva puede convertirse en cruz pesada para los corazones implicados. La Sagrada Escritura exhorta que toda palabra que salga de vuestra boca sea buena para edificar. Efesios 4:29. El dominio de uno mismo también incluye la lengua. Hay realidades que, por respeto y amor, deben conservarse en el corazón, como hacía la Virgen María. Cefedro Lucas 2:19. Guardar el silencio oportuno es, a veces, un acto de misericordia hacia los demás y también hacia uno mismo. Proteger los secretos familiares no es mentir, sino evitar escándalos y sufrimientos que no edifican. La discreción fortalece la unidad del hogar y cuida los lazos bendecidos por Dios. Lo que ocurre dentro de la familia ha de ser sanado dentro de la familia, no en la plaza pública. Contar fuera lo que no edifica solo genera confusión y juicios temerarios. 4. Salud. La salud es don precioso y también carga, especialmente al envejecer. A medida que el cuerpo se debilita, la atención médica se convierte en parte de nuestra cotidianidad. Consultas, tratamientos, medicamentos forman parte del camino. Pero esto no significa que debamos exponer nuestra condición física sin discernimiento. Es natural querer desahogarse, compartir lo que nos aqueja, buscar apoyo, pero el cristiano es llamado a custodiar su intimidad con sabiduría. La forma en que los demás nos ven puede verse afectada si convertimos nuestras dolencias en tema constante. A veces, sin pedirlo, nos llueven consejos inútiles o comentarios que no alivian. Hablar en exceso de la enfermedad puede fomentar una visión reducida de nuestra persona, centrada solo en lo físico. Tener dominio sobre lo que se comparte es un acto de libertad interior. Cuanto más se revelan los detalles de la propia fragilidad, más se abren puertas a juicios humanos. Pero el hombre interior se renueva día a día. 2 Corintios 4:16. Lo que verdaderamente cuenta es cómo afrontamos el sufrimiento, cómo lo ofrecemos, cómo lo vivimos en unión con la cruz de Cristo. Decidir con quién hablar y cómo hacerlo es también un ejercicio de caridad hacia uno mismo y hacia los demás. 5 Donaciones y ayuda a los demás. Dar sin esperar reconocimiento es una de las formas más puras de imitar a Cristo, quien enseñó que el amor verdadero se expresa en secreto, sin buscar la aprobación de los hombres. El Evangelio, según San Mateo, lo proclama claramente. Cuando des limosna, no lo publiques con trompeta, como hacen los hipócritas. Para ser honrados por los hombres, en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Mateo 6:2. Surge aquí una cuestión fundamental. Es necesario que todos sepan lo que haces por el prójimo. Existen personas que, movidas por su necesidad de ser valoradas, convierten sus actos de generosidad en relatos que buscan aplausos. Es comprensible, pues el alma humana anhela ser vista, pero allí se halla la verdadera prueba de caridad. Dar sin proclamar, ofrecer sin mostrar. Cuando cada gesto de compasión se transforma en discurso público, la mirada se desplaza del necesitado al benefactor, y el verdadero rostro de la caridad se desvanece. La Santa Madre Iglesia enseña que la virtud es su propia recompensa. No necesita de testigos ni de alabanzas. A los ojos de Dios, no importa cuánto diste o a quién ayudaste, sino si lo hiciste movido por el amor, sin esperar nada a cambio. Y muchas veces ese amor es más fecundo cuando germina en el silencio.
Etis creencias y valores personales. Entramos ahora en un terreno sagrado, las convicciones personales. A lo largo del peregrinaje terrenal, el hombre va edificando su fe, su entendimiento del bien y su comprensión del mundo a la luz de la revelación. Estas creencias, formadas en oración y experiencia, son parte esencial de la identidad cristiana. Sin embargo, cuando se proclaman sin discernimiento o se imponen como espada en vez de como semilla, pueden cerrar más corazones que abrirlos. San Pablo nos advierte: si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Expresar la fe debe ser un acto de humildad, no de superioridad. No todos verán las cosas como nosotros, y eso forma parte del misterio de la libertad humana. El peligro aparece cuando se busca imponer el pensamiento, forzar aceptación, o probar que uno tiene razón. La fe madura no necesita ser proclamada a cada instante, porque se manifiesta en las obras, en la paciencia, en la paz interior. Guardar en el corazón lo que se cree no es cobardía, sino sabiduría. No se trata de esconderse, sino de custodiar la verdad como se guarda el Santísimo en el sagrario. Tus convicciones son valiosas porque están unidas a tu alma, no porque los demás las aprueben. 7. Soltar las heridas del pasado. A medida que el tiempo avanza, el Espíritu Santo nos enseña que muchas de las heridas que llevamos se vuelven lastres que entorpecen el alma. Es como si cargáramos un costal lleno de piedras, cada una con el rostro de un agravio ya olvidado por quien lo causó. Aquellos insultos, esas palabras amargas, ¿qué lugar tienen hoy en tu camino hacia la salvación? Cada vez que traes al presente un dolor del pasado, le concedes nueva vida y con ello nuevo poder sobre ti. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, quien hirió ya ni lo recuerda. Mientras tú permaneces atado a ese dolor, el mundo sigue su curso. En el Evangelio, niños, el Señor nos llama a perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, no como cálculo, sino como mandato de liberación. El pasado no está bajo nuestro dominio, pero sí lo está nuestra respuesta ante él. Lo que fue dicho ya se dijo. Lo que pasó ya está en manos de Dios. El reto verdadero es desatar esas cadenas invisibles que tú mismo conservas. Perdonar no es olvidar, sino liberar tu corazón de la amargura y con ello abrirle paso a la gracia. Dejar atrás los rencores es un acto de valentía y de fe. Al hacerlo, no solo recuperas la serenidad, sino que permites que el Espíritu renueve tu alma y te devuelva la libertad de amar. Solo quien suelta el pasado puede caminar con ligereza hacia el reino. 8. Honra y discreción. La distinción entre custodiar la honra y alimentar el orgullo es sutil, pero crucial en el camino de la fe. El cristiano sabe que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por ello posee una dignidad que no depende de los aplausos humanos. A menudo se confunde el deseo legítimo de proteger el buen nombre con la tentación de buscar admiración por las obras realizadas. Todos en algún momento ansiamos que se reconozca nuestro esfuerzo, que la vida tenga un eco en los corazones de los demás, pero con el paso del tiempo la gracia de Dios enseña que el verdadero valor del alma no está en las alabanzas externas, sino en la fidelidad silenciosa a su voluntad. Cuidar la reputación es un deber, como lo enseña el apóstol Pedro. Conserven una buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. 1 Pedro 3:16. Sin embargo, solo la humildad demuestra que la honra no se convierte en vanidad. Existe una línea delgada entre proteger lo que es justo y ceder al deseo de vanagloria. Cuando surja el impulso de recordar a otros todo lo logrado, detente y pregúntate si eso es útil para tu salvación. La dignidad auténtica no exige reconocimientos. El Evangelio enseña que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:6. La vida cristiana es testimonio, no espectáculo. Tus acciones en obediencia a la palabra de Dios son la mejor predicación. No es necesario repetir tus méritos, pues el Señor ve el corazón. El legado más firme nace de la humildad, del servicio oculto, del sacrificio ofrecido sin clamor. Vivimos en un mundo que exhibe todo, que expone hasta lo sagrado. Pero hay una inmensa libertad en comprender que tu valor no está en las miradas de los hombres, sino en el amor de Dios. Tu vida es un don, y su sentido verdadero está en lo que representa para el reino de los cielos y para las almas que Él ha puesto a tu lado. 9. La privacidad, un tesoro en la madurez. En la etapa madura de la vida, la intimidad adquiere un carácter sagrado. No es algo que se deba explicar ni justificar ante nadie, sino un espacio que pertenece a la persona
y si Dios lo ha dispuesto, a su cónyuge. La sexualidad, lejos de desaparecer, se transforma en una expresión más profunda del amor fiel, del respeto mutuo y del sacramento del matrimonio. La sociedad, influenciada por el pecado y el ruido mundano, tiende a banalizar o esconder lo que es profundo y santo, pero la privacidad es una defensa natural de la dignidad, no un acto de vergüenza. No es necesario revelar lo íntimo para validarse ante otros. Exponer los misterios del corazón, especialmente en lo que respecta al cuerpo y al alma, solo abre puertas a juicios injustos, a miradas que no comprenden lo sagrado. Jesús mismo se retiraba en soledad para orar, para estar con el Padre. Cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Mateo 6:6. Esta enseñanza también se aplica al cuidado de la vida interior y de las relaciones personales. La verdadera fortaleza espiritual consiste en proteger lo más delicado del alma y del cuerpo dentro de un recinto seguro, donde la mirada del mundo no pueda profanar lo santo. Decidir guardar silencio sobre lo íntimo es vivir con más paz. No se necesitan explicaciones, no se debe abrir el corazón sin discernimiento. La sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar, qué compartir y qué custodiar como un tesoro entre tú y Dios. Cuidar la privacidad es una forma de obedecer al Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente. En la madurez, cada acción y cada omisión tiene un peso especial. Lo que decidimos callar también es palabra, también es mensaje. La discreción se convierte en virtud, en signo de sabiduría cristiana, en camino de santificación. Durante la vida, muchos han entregado generosamente su tiempo, sus fuerzas, su amor a los demás, especialmente a los seres queridos. Pero al llegar a cierta edad, conviene preguntarse cuánto de uno mismo se ha ofrecido sin medida y si ha llegado el momento de poner límites santos. Después de los 65 años es necesario enfocarse en lo esencial, en aquello que lleva al alma a Dios, en aquello que protege la salud, la paz y la relación con el Señor. Establecer estos límites no es egoísmo, sino reverencia por el don de la vida, por el tiempo que queda, por la alegría que viene de la comunión interior con Cristo. Vivir así es honrar a Dios y agradecerle la existencia. En este video contemplaremos 7 aspectos de la vida que nunca deben ser entregados como sacrificio humano ante ningún prójimo después de haber alcanzado los 65 años. Permanece hasta el final, porque estas 7 verdades pueden ser la diferencia entre una existencia vacía y una vida llena del Espíritu. Pero antes de sumergirnos en esta reflexión, se nos concede un testimonio. En un parque sosegado, donde la brisa de la tarde acaricia suavemente las hojas secas que cubren la tierra, un banco solitario se transforma en el lugar de una providencial conversación. Don Ernesto, un varón de semblante apacible y cabellos blanqueados por el paso de los años, se sienta en contemplación silenciosa, como quien ora sin palabras. A pocos pasos, Andrés, un hombre de 65 años, se deja caer sobre otro banco con un suspiro que parece brotar del alma. Su rostro está abatido, y su mirada se pierde como quien ha extraviado la esperanza. Movido por la caridad, don Ernesto se acerca con una sonrisa serena. ¿Te sucede algo, hermano?, le pregunta con ternura. Andrés levanta la vista, sorprendido por la voz paternal. Por un momento titubea, pero algo en la mirada de don Ernesto le inspira confianza. Sin meditarlo demasiado, comienza a hablar, como quien por fin encuentra un confesor dispuesto a escuchar. Es mi familia, mis amistades, todos esperan tanto de mí. Siempre estoy corriendo para ayudar, para no fallarles, pero ya no puedo más, estoy exhausto. Don Ernesto asiente con comprensión, como quien ha recorrido ese mismo desierto del alma. Lo entiendo profundamente. Hace años también me sentía así, me consumía tratando de responder a todo, cumpliendo con lo que los demás esperaban de mí, hasta que casi perdí lo que más valía ante Dios por querer agradar a los hombres. Andrés lo mira con atención. ¿Y qué fue lo que ocurrió?, pregunta. El anciano acomoda su cuerpo en el banco y entrelaza sus manos sobre el bastón, como si cada palabra fuera una semilla que ha de caer en tierra fértil. A tu edad aún conservaba fuerzas, pero mi interior estaba plagado de inseguridades. Creía que mi dignidad venía de lo que hacía por los demás, no de lo que yo era como hijo de Dios. Me acostumbré a decir sí a todo, aunque eso significara borrarme a mí mismo, hasta que llegó un día en que me descubrí vacío. Guarda silencio, y su mirada se pierde entre las hojas que el viento mueve como letanías dispersas. Luego vuelve a mirar a Andrés y prosigue.
Ese fue el momento en que comprendía algo que el Evangelio grita con claridad. Si no cuidaba de mí mismo, si no cuidaba del templo que soy, no podría amar auténticamente a nadie más. Andrés asiente, pero su rostro aún guarda niebla. El mejor don que puedes ofrecer a tus seres queridos es tu mejor versión, aquella que se asemeja a Cristo. Pero para alcanzarla, debes custodiar ciertos aspectos de tu vida, porque nadie más lo hará. Andrés, intrigado, inclina la cabeza como quien espera una palabra de sabiduría. Don Ernesto lo mira con la profundidad de quien ha sido forjado por el fuego de las pruebas. Te los diré, pero primero escuchemos al Espíritu. Andrés asiente con más firmeza, y el aire del parque se torna más liviano, como si la conversación abriera el cielo. Don Ernesto calla unos segundos, luego alza los ojos hacia los árboles que circundan el parque. Sus ramas, doradas por el otoño, se balancean suavemente como si susurraran una plegaria. «Mira esos árboles, Andrés», dice señalando un roble que extiende su sombra sobre el banco donde se sientan. Cada uno tiene necesidades particulares. Unos requieren más agua, otros más luz. Si no reciben lo que necesitan, no florecen, se secan. Andrés contempla el árbol en silencio y las palabras penetran en su corazón. Lo mismo ocurre contigo. Continúa don Ernesto con voz que parece salmo. Si pasas tu vida entera anteponiendo a los demás sin cuidarte, ¿qué quedará de ti? ¿Cómo esperas dar frutos si no recibes lo que tu alma necesita? Andrés asiente lentamente, como quien comienza a entender que el amor auténtico no es un olvido de sí mismo, sino una entrega que brota de un corazón habitado por Dios. 1. Primera cosa que no debes sacrificar: tu salud. Don Emilio recogió del suelo una pequeña hoja seca y la sostuvo con delicadeza entre sus dedos, como quien contempla el paso del tiempo en silencio. Tu cuerpo es un don de Dios, Andrés, y debe ser cuidado como un templo. Si lo abandonas, se debilita, y si no lo alimentas ni lo proteges, ¿cómo esperas que permanezca firme en medio de las pruebas? Andrés asintió con lentitud, meditando sobre la imagen que se le presentaba. Cada vez que renuncias a una comida sana por estar demasiado ocupado sirviendo a los demás, cada vez que pospones una visita médica porque crees que no es urgente, estás dejando que las raíces de ese templo se debiliten. Y sin raíces fuertes, Andrés, ni la fe más ferviente puede sostenerse. Don Emilio se detuvo un momento y compartió desde su experiencia. Durante muchos años quise estar siempre disponible para los demás, confesó, pero en ese empeño descuidé mi bienestar. Trabajaba sin descanso, dormía poco, y apenas me detenía a nutrirme con el pan que Dios nos ofrece en la creación. Hasta que un día, mientras ayudaba a un amigo a mudarse, un dolor intenso en el pecho lo sorprendió. Como un aviso divino que no podía ignorar. Ese día comprendí una verdad profunda. El cuerpo es el único lugar donde viviremos esta vida terrenal. Si no lo cuidamos, si no lo tratamos como obra del Creador, todo lo demás pierde sentido. Desde entonces comenzó a alimentarse con gratitud, a ejercitarse con constancia y a prestar atención a su salud como quien riega con esmero el jardín del alma. Dejó caer la hoja seca y señaló un árbol lleno de vida que crecía cerca. Ese podría ser tú, Andrés, si eliges cuidar el don que te ha sido confiado. Sin salud no podrás acoger las bendiciones que el Señor tiene preparadas para ti. 2. Segunda cosa que no debes sacrificar: tus valores. Don Emilio se inclinó hacia adelante y en su mirada brillaba una luz que no provenía de este mundo. Escúchame bien, Andrés. Lo segundo que nunca debes entregar son tus valores. Andrés lo miró con atención. ¿Mis valores? ¿Por qué son tan importantes? El anciano sonrió con paz. Porque son tu brújula, la voz del Espíritu Santo que te orienta en medio de la confusión del mundo. Sin ellos caminarías en la niebla sin saber hacia dónde vas. Cerró los ojos por un momento y un recuerdo lo envolvió. Trabajé en una fábrica donde los supervisores nos pedían ignorar errores para evitar conflictos. Un día me pidieron firmar un documento con información falsa. Sabía que firmarlo me evitaría problemas, pero en ese instante sentí claramente que traicionarme sería ofender a Dios y al alma que Él me dio. Apretó los labios con firmeza interior. No lo firmé. Andrés, curioso, preguntó en voz baja: ¿y qué pasó? Perdí el trabajo, sí, respondió el anciano, sin rencor. Fue un golpe difícil, pero esa noche dormí con el alma en paz, porque sabía que no había traicionado los mandamientos que me guían. Andrés lo contemplaba con respeto. Cada palabra era como una campanada en su interior, que lo hacía recordar cuántas veces él mismo había cedido en sus principios para agradar o evitar problemas. Los valores, Andrés,
Son el reflejo de tu identidad como hijo de Dios. Si los sacrificas para encajar, para evitar dificultades, pierdes algo más profundo que cualquier recompensa pasajera. Pierdes la fidelidad a quien te creó. Don Emilio guardó silencio unos segundos. Ser fiel a uno mismo no siempre es cómodo. Algunos te juzgarán, otros no te comprenderán. Pero si caminas en la verdad, conforme a los principios del Evangelio, te aseguro que experimentarás una paz que el mundo no puede quitarte. Andrés respiró hondo. ¿Entonces nunca debo comprometer lo que creo? Don Emilio respondió con convicción. Nunca, porque cuando permaneces fiel a tu fe y a tu conciencia, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, podrás caminar con la frente en alto, sabiendo que has vivido como verdadero discípulo de Cristo. Tercera cosa que no debes sacrificar: tu estabilidad financiera. Don Emilio bajó la cabeza y miró a Andrés con una expresión de serena sabiduría. «¿Sabes, hijo?», dijo con voz suave, «el dinero no es la fuente de la verdadera dicha, porque esa solo viene de Dios, pero puede brindarte la paz que te permite servir mejor al Señor y a los tuyos». Andrés asintió, aunque en sus ojos brillaba una leve incertidumbre. «Eso suena correcto, pero a veces me abruman las obligaciones. Ayudar a mi familia, pagar lo que debo, prestar a quienes atraviesan necesidades». Don Emilio dejó escapar una sonrisa comprensiva, como si aquellas palabras las hubiera escuchado de muchos antes. «Eso es lo que suele pasar, Andrés. Muchos creyentes confunden la caridad con el descuido personal, olvidando que el mandamiento de amar también incluye el cuidado de uno mismo, que es templo del Espíritu Santo». El anciano se acomodó en el banco de madera, dejó su bastón al costado y suspiró con profundidad. «Déjame contarte algo que viví hace años. Durante mucho tiempo fui guardando poco a poco una reserva. No era una fortuna, pero me bastaba para afrontar cualquier emergencia sin recurrir a otros. Un día, un familiar cercano me pidió ayuda con urgencia. Me aseguró que era un caso desesperado. Por supuesto, pensé que lo justo era ayudar, así que le entregué casi todo lo que había juntado con tanto esfuerzo, confiando en que me lo devolvería pronto». Andrés frunció el ceño. «¿Y no te lo devolvió nunca?». Don Emilio negó lentamente y una sombra de dolor cruzó sus ojos. Pasaron los meses, luego los años, y aquel dinero jamás regresó. Pero eso no fue lo peor. Tiempo después, Afik, sufrí una emergencia médica. Al revisar mis cuentas, me di cuenta de que no tenía cómo pagar los gastos. Fue una noche oscura del alma, como dice San Juan. La providencia me sostuvo, pero aprendí la lección con lágrimas. El silencio que lo rodeó fue espeso, lleno de verdades no dichas. Finalmente, el anciano habló con voz firme. «No te digo que no seas generoso, Andrés, pero la prudencia es también una virtud cristiana. Hay un límite que no puedes traspasar. No puedes poner en peligro tu sustento, especialmente cuando la vejez se aproxima. Después de los 65 años, lo que se pierde cuesta mucho más en recuperar, y nuestras fuerzas ya no son las mismas. El Señor nos llama a ser buenos administradores, también de nuestros bienes». Don Emilio fijó su mirada en el joven. «Debes aprender a decir no, con caridad pero con firmeza, y sin culpa, porque si vacías tus bolsillos por los demás sin discernimiento, dime, ¿quién los llenará cuando tú lo necesites? El Evangelio nos enseña a dar, pero también a cuidar lo que se nos ha confiado». Andrés asintió en silencio, comprendiendo poco a poco la profundidad de esas palabras. No era egoísmo, era sabiduría nacida de la fe y de la experiencia vivida en Dios. 4. La cuarta cosa que jamás debe sacrificar un alma cristiana es su dignidad interior y el respeto que debe a su propia alma. El anciano, con una voz grave y serena, cambió el tono de su hablar. «Ahora hablaremos de algo más sagrado que el oro, Andrés», dijo. «El respeto por ti mismo, el que nace de saberse hijo amado de Dios». Hizo una pausa, sus ojos se nublaron como si contemplara antiguas heridas del alma. «Hubo un tiempo en que permití que me trataran con desprecio. Dejé que otros se aprovecharan de mí, no por humildad verdadera, sino por temor. Temía que si ponía límites, me rechazarían». Su voz se volvió más firme. «Pero un día el Señor me dio luz para ver con claridad. Cada vez que aceptaba algo que lastimaba mi conciencia, les enseñaba a esos hombres que podían despreciar el templo que soy. Porque, como dice la Escritura, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo». Andrés inclinó la cabeza tratando de comprender. Entonces eran ellos los que cruzaban los límites. Don Emilio soltó una sonrisa melancólica. «No, hijo, era yo quien no los levantaba. El cristiano debe saber custodiar su dignidad como se cuida un altar». El joven guardó silencio un momento.
Luego preguntó, ¿y cómo se cambia eso? El anciano respondió con la sabiduría del que ha orado mucho. Comienza por mirarte a la luz de Dios. Mírate al espejo y pregúntate, ¿trato a este hijo de Dios con el amor y el respeto que merece? Hizo un gesto suave con la mano. Si no aprendes a respetarte como imagen de Dios, no puedes esperar que el mundo lo haga. Poner límites no es orgullo, es reconocer el valor que el Creador Asa ha puesto en ti. Es decir, con humildad y firmeza. Esto es lo que soy ante Dios. Esto es lo que merezco como criatura suya. Y no aceptaré que se me trate como menos. Los que verdaderamente te aman con caridad cristiana respetarán ese límite. Y los que no, tal vez el Señor ya no desea que caminen contigo. Andrés respiró hondo, asimilando cada palabra como quien bebe de un pozo profundo. Entonces nunca debo permitir que alguien cruce mis límites. Don Emilio lo miró con ternura de padre. Nunca, Andrés. Porque el día que permitas que alguien destruya tu respeto interior, empezarás a perderte en el pecado de la indiferencia hacia tu alma. Y créeme, hijo, no hay tesoro en esta tierra que valga más que tu dignidad como hijo de Dios. 5. La quinta cosa que jamás debe sacrificar un hijo de la iglesia, su alegría interior. El anciano apoyó ambas manos sobre su bastón y miró a Andrés con gravedad. Escucha con atención lo que te diré ahora, porque es una de las lecciones más profundas que me ha dado el Señor. Tu alegría no es un capricho, Andrés, es una necesidad espiritual. El joven frunció el ceño confundido. Pero, don Emilio, ¿no es egoísta pensar en mi alegría cuando hay tantas obligaciones? El anciano sonrió con mansedumbre. Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer. Hijo, nos enseñaron que la alegría es el premio al final del camino, después de haber cargado todas las cruces posibles. Pero te diré lo que aprendí tras muchas noches oscuras. Se acomodó en el banco y miró a su alrededor con ojos de quien ha orado en el silencio. Hubo una época en la que trabajaba sin descanso, dándome entero por los demás, pensando que eso era lo correcto. Pero cada día sentía que mi alma se apagaba, como una lámpara sin aceite. Andrés lo observó con atención mientras el anciano proseguía. Entonces comencé a hacer pequeños actos de amor hacia mí mismo. Volví a leer los libros que me nutrían el alma. Disfruté caminar por este parque, donde sentía la presencia de Dios en el canto de los pájaros y el calor del sol. A veces me sentaba en este mismo banco, sin hacer otra cosa que contemplar la obra del Creador. Señaló un roble majestuoso a unos metros. ¿Ves ese árbol? Está ahí, en silencio, glorificando a Dios simplemente existiendo, sin agitarse, sin correr, sin hacer, solo siendo. Andrés entrecerró los labios, reflexionando. ¿Entonces usted cree que debemos aprender a disfrutar del presente? Exactamente, dijo don Emilio, asintiendo con una sonrisa suave. Pero no me malinterpretes. No se trata de huir de nuestras responsabilidades, sino de aprender a vivirlas desde una paz interior que solo Dios puede dar. Lo que el alma necesita, en medio de tantas tareas y deberes, es reservar un tiempo sagrado para aquello que le otorga verdadero gozo. Porque la alegría no es una recompensa futura, es un don que el Señor quiere conceder cada día. Si la vida se llena de compromisos, cargas y temores, pero se priva del consuelo, de la alegría verdadera, ¿qué sentido tiene el camino? El anciano miró a Andrés con ojos penetrantes, como queriendo asegurarse de que cada palabra calara en su corazón. La alegría, le dijo, no debe quedar relegada al último peldaño de tus prioridades, Andrés. Debe estar en el centro, como lo está Cristo en la Eucaristía. Cuando hay gozo en el alma, todo lo demás se ordena con más gracia. Las relaciones sanan, el cuerpo se fortalece, incluso el servicio al prójimo se vuelve más fecundo. Andrés asintió lentamente como si una luz comenzara a disipar la bruma interior. ¿Y cómo hallarla?, preguntó. Don Emilio sonrió con ternura como un padre que guía a su hijo. Comienza por ver con ojos agradecidos aquellas pequeñas bendiciones que Dios ya te ha dado. Tal vez sea un libro que esperabas leer desde hace años, una charla sencilla con un amigo, o simplemente un momento de silencio donde el alma pueda respirar. No necesitas gestos grandiosos, Andrés, solo recordar que Dios desea tu felicidad y que eres digno de ella por ser su hijo. Sexta cosa, que nunca debes abandonar tus sueños. Andrés, ¿alguna vez sentiste en lo profundo un deseo santo? Un anhelo que ardía, pero que siempre postergaste, porque la vida te exigía otra cosa. Andrés bajó la mirada y tras unos segundos murmuró. Sí, pero ya no sé si tiene sentido. Las obligaciones pesan demasiado. Siento que llegué tarde.
El anciano soltó una risa leve, no para burlarse, sino como quien ha vivido y comprendido. ¿Tarde?, dijo. Déjame contarte algo que vivía a los 65 años. Se acomodó con calma en la banca, dejando su bastón al lado. Desde joven me conmovía la poesía. Me asombraba cómo unas palabras podían encerrar el alma de quien sufre, de quien ama, de quien busca. Pero la vida puso por delante otros deberes, el trabajo, la familia, las facturas. Siempre pensaba que algún día llegaría el momento ideal, pero ese día no venía. Suspiró mirando los árboles como si hablaran de lo eterno. Los años pasaron y a los 65 me encontré solo en este mismo banco, repasando mi historia. Había trabajado sin cesar, había cumplido como esposo, como padre, pero algo dentro de mí seguía sediento. Y entonces me hice la pregunta que cambia destinos. ¿Por qué no ahora? Andrés lo miró con auténtico interés. ¿Y qué hiciste? Don Emilio sonrió con la dulzura de quien ha encontrado sentido. Compré un cuerno y una pluma y empecé a escribir. Al principio las palabras eran torpes, como si el alma estuviera dormida, pero no me rendí. Día tras día escribía un poco más, y un día la poesía comenzó a fluir. No lo hacía por fama ni por dinero, lo hacía porque era mi sueño, y en él sentía que Dios me hablaba. Andrés lo contemplaba con admiración. ¿Y luego qué pasó? El anciano se encogió de hombros con humildad. Lo que pasó fue que volví a vivir. Esos versos se convirtieron en parte de mi alma, como oraciones silenciosas. Todo comenzó cuando entendí que nunca es tarde para hacer aquello que Dios puso en el corazón. Andrés permaneció callado con los ojos en la tierra. Luego levantó la vista y dijo con voz temblorosa, ¿cree usted que aún hay tiempo para mí? Don Emilio posó una mano firme en su hombro. Sus ojos hablaban de misericordia y verdad. Andrés, los sueños no caducan. No importa si tienes 20, 40 o 70. Lo único que importa es si estás dispuesto a dar el primer paso. No dejes que el miedo o las excusas te impidan vivir lo que podría ser el capítulo más bello de tu existencia, porque para Dios nunca es tarde. 7. Cosa que jamás debes sacrificar. Tu paz. Andrés, el don más precioso que el Señor te ha concedido es la paz del alma. No la entregues nunca al tumulto del mundo. El anciano, que hasta ese momento había mantenido un semblante sereno, frunció ligeramente el ceño ante la pregunta que le inquietaba el corazón. ¿Cómo se conserva esa paz, don Emilio? A veces parece que los conflictos y tribulaciones son como cruces inevitables. Sin embargo, comprendí que si de verdad quería habitar en la paz de Dios, debía rodearme de vínculos que elevaran mi espíritu, no que lo apagaran. El don, su voz serena pero firme como la roca de la fe. Proteger tu paz no es escapar de las pruebas, sino aprender a discernir cuáles batallas vale la pena librar. ¿Sabes, Andrés? La plenitud no se halla en la perfección, sino en escoger lo que tiene valor eterno. Tu salud espiritual, tus convicciones, tu estabilidad interior, tu amor reflejado en Cristo, tu gozo auténtico, tus anhelos más santos y, por encima de todo, tu paz interior, que es un don del Espíritu Santo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.